Bienvenidas y bienvenidos a Onoda Aquí. Hace más de 30 años se estrenaba en Japón la que es a día de hoy una de las películas más importantes y valoradas de la historia del anime. Y es ahora en Hollywood que están preparando una película con actores reales de la que ya tenemos bastante información y de la que te adelanto que Leonardo DiCaprio está implicado en el proyecto. ¿Pero sabías que llevan más de 20 años intentando realizar esta película, fracasando una y otra vez por diferentes motivos? Hoy voy a repasar cómo ha sido todo este aparatoso y fallido recorrido de preproducción, lo que he dividido en 5 grandes intentos que se han producido hasta llegar a este 2019, año en el que debería de comenzar a rodarse. Voy a repasar todos los directores, guionistas y diferentes actores que se han barajado a lo largo de todos estos 20 años. No olvides dejar tu opinión respecto a todo esto abajo en los comentarios. Así que sin más, vamos con la intro y a contar estos 20 años de intentos y fracasos en la preproducción de la película live action de Hollywood de Akira. Akira es un anime basado en el manga creado en 1982 por el mangaka Katsuhiro Otomo, aunque la historia de la versión animada que la mayoría conoce es distinta a la del manga, ya que se estrenó mientras este aún se estaba publicando en las páginas de la revista Kodansha, y terminaría 2 años después del anime haber sido estrenado en los cines, por lo que a pesar de partir del mismo punto, el desenlace es diferente entre la película anime y el manga. En la historia estamos en Tokio, precisamente en el año 2019, pero en una versión alternativa, Neo Tokio. Una ciudad reconstruida tras una terrible tercera guerra mundial ocurrida en los años 80, provocada a causa del descontrol de los poderes psíquicos de un niño llamado Akira. Nuestros protagonistas son un grupo de adolescentes moteros que se ven envueltos en una trama de experimentos y catástrofe. Así da comienzo una historia con mucha acción y considerada una de las mejores películas de animación de la historia, un anime de culto con el que se logró que se prestara más atención a las obras japonesas. Sabemos que desde hace 20 años es Warner Bros. Quien es la propietaria de los derechos de la película de Akira. Los primeros pasos para realizar el live action se iniciaron en el año 2002. Warner Bros. Puso al frente a Stephen Norrington, director de Blade y la Liga de la Justicia. Dejaron claro en ese entonces que se iba a mantener la estética, el tono y la epicidad de la obra original japonesa, pero cambiando detalles para acercarla al público estadounidense. Finalmente, la Liga Extraordinaria no obtuvo los resultados deseados en taquilla y Norrington salió del proyecto de live action de Akira. Warner Bros. Lo dejó en hibernación y del proyecto no sabríamos nada más en años. Esto ya no comenzaba con buen pie. Fueron 6 largos años los que estuvo durmiendo el proyecto Akira en las oficinas de Warner Bros. Hasta 2008 no volvimos a tener noticias. Pero en esta segunda fase o segundo intento es en el que más avanzó en el proyecto de la película de Akira. Se anunció en ese momento que se había seleccionado al irlandés Ruairi Robinson para dirigirla, director que años después dirigió Los últimos días de Marte y Leviatán. Parecía que el proyecto remontaba. Para escribir la historia de Akira se confió en Gary Whitta, guionista que trabajó posteriormente en los guiones de los videojuegos de The Walking Dead para Telltale Games y en las películas del libro de Ellie y Rogue One de Star Wars. Gary Whitta aseguró que se respetaría la historia original, pero que escribía sobre la historia del manga y no del anime, lo que dio esperanzas a muchos fans, ya que tener escribiendo a una persona que se había leído el manga parecía un buen indicio de respeto a la creación original. Para este nuevo intento, Warner Bros. Además estaría acompañada de Legendary Pictures, punteros en efectos especiales que los conocemos de las películas de Batman, Warcraft, Godzilla, El Hombre de Acero, Jurassic World o Interstellar. Además contaría con el apoyo de producción de Greg Silverman, productor de The One o las Lego películas. También entraba en el proyecto Alpine Way Productions, y aquí es donde entra Leonardo DiCaprio en el proyecto, ya que es la productora de la cual es fundador y de la que Jennifer Davidson es la directora. Y el presupuesto de la película rondaría entre los 60 y 70 millones de dólares.
Que por hacer una referencia, la tercera parte de John Wick tuvo un presupuesto de 75 millones, mientras el live action de Detective Pikachu fueron 150. En este segundo intento pensaban trabajar rápidamente para que estuviera en las salas de cines un año después, en el año 2009, pero solo la primera parte, ya que tras los años de parón se decidió que serían 2 películas las que serían de Akira. Querían que fuera algo grande. Así que con el paso del tiempo, a pesar de los errores y los fallos, la película había subido el presupuesto y la gente implicada detrás de ella. Pero al poco se supo que no sería tal y como lo contaban. Cambiarían muchas cosas, ya que como se dijo en el primer momento, se adaptaría al público de los Estados Unidos. El primer cambio que se supo fue que la ubicación de la historia no sería Tokio, sino Manhattan. Y todo ello con la excusa de que tras destruirse Tokio en la Tercera Guerra Mundial, la ciudad de New York se convirtió en territorio japonés, con más de 10 millones de japoneses viviendo en ella. Así sucedería todo en los Estados Unidos, y según ellos se uniría la cultura occidental y oriental. Incluso matizaron que no habría whitewashing, o blancamiento, o lo que es lo mismo, sustituir a los actores de diferentes razas por actores blancos de rasgos occidentales. Aseguraron que no tendríamos que preocuparnos de eso, ya que habrían personas con diferentes aspectos físicos de todos los lugares del mundo gracias a ese as que se sacaron de la manga, cambiando la ubicación de la historia y el origen de la misma. Aunque tendrían que explicar muy bien cómo un territorio de la costa este como es Nueva York se convirtió en territorio japonés, ya que es el lugar más alejado a Japón de todo Estados Unidos. Incluso hicieron público que todos estos cambios contaban con el consentimiento del autor original, que les autorizaba a versionar y ser originales sin límites. Fue entonces cuando el responsable del guión, Gary Whitta, dijo: "Personalmente rechazo la idea de que el argumento de Akira es necesariamente una historia japonesa, y se considera sacrilegio adaptar la película a un espacio que no sea Japón. Creo que muchos de los temas de la historia son relevantes para todo el mundo. Si no hubiera sido así, no tendría éxito fuera de Japón". Para lo que yo me pregunto, entonces, ¿por qué es necesario cambiar la ubicación a los Estados Unidos? En 2009, año en el que se tenía que haber estrenado, el director dejó el proyecto para dirigir Los últimos días de Marte. La película volvió a quedarse colgada con el trabajo a medias y sin saber a dónde iría. Pero esta vez el parón de información no fue tan grande. Un año después volvimos a tener datos. El primero fue un nuevo director, Albert Hughes, director del libro de Eli. El segundo, que sería una película con calificación para mayores de 13 años. El tercero, que los guionistas también habían cambiado y reescribirían lo que había. Ahora sería responsabilidad de Mark Fergus y Hugh Osby, ambos en Iron Man y Cowboys contra alienígenas. Fue en este momento crucial del desarrollo, después de todos estos años de trabajo y fracasos para sacar la película adelante, que se filtró el guión de la película en internet. Aunque nunca se supo si era el guión original del segundo intento o el primer borrador de este nuevo y tercero, no gustó a nadie lo que se leía en él. La historia se había cambiado tanto que no se reconocía la obra original. Akira era un niño psicópata con ansias de asesinar. Habían referencias a los atentados del 11S y las Torres Gemelas, ya que recordemos que la referencia de la bomba atómica viene de lo sufrido por Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora sería Estados Unidos la que sufriría ataques islámicos. Nada que ver. Además, todos los personajes tenían una personalidad irreconocible y misógina. También se empezaron a hacer los castings para los actores y se supo que prácticamente solo se buscaban actores y actrices blancos de rasgos occidentales. Después de esta filtración, nadie daba nada por la película y el director abandonó. Lo llamaron desacuerdos creativos. El proyecto estaba avanzado, habían dejado mucho dinero en él y por supuesto no iban a dejarlo todo en el aire. En 2011 se presentó al nuevo director. Sería Jaume Collet Serra, el español responsable de llevar la batuta en La casa de cera, La huérfana o Sin identidad. Un nuevo responsable de guión, el hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, escritor de Westworld y El caballero oscuro, así como Michael Green,
escritor de Logan y Alien Covenant, que serían los responsables de coger el guión existente y mejorarlo. Fue entonces cuando Jaume Collet Serra dijo: en el anime nadie es interesante, Tetsuo es interesante porque le suceden cosas rarísimas, y Kaneda es demasiado bidimensional, es parte de la cultura japonesa, nunca tienen personajes fuertes, son usados solo para llevar otra filosofía adelante. Pero también recalcó que había leído el manga, visto las películas y que amaba la obra de Akira. Además, aseguró que esperaba que su trabajo fuera mucho más sólido que el de los anteriores intentos, y que si fuera por él habría una segunda y una tercera película de Akira, algo que ya vimos que se estaba barajando en la producción de la misma. Mientras, otros puntos de la producción seguían avanzando, y más noticias del blanqueamiento de los personajes salían a la luz, según se iban haciendo los castings y se veían que no habían actores asiáticos. Por ejemplo, para los diferentes moteros se barajaron actores como Brad Pitt, Keanu Reeves, Chris Evans, Chris Pine, James Franco o Justin Timberlake. También se habló de que el nombre de Tetsuo sería cambiado por Travis o Trevor. En cuanto al coronel, se barajó que podría ser Ken Watanabe, a quien ya vimos como director de policía en la adaptación live action de Detective Pikachu, aunque también se barajaron los actores Gary Oldman y Morgan Freeman. Para el papel femenino de Kei, se han nombrado nombres como Keira Knightley, Kristen Stewart o Mila Kunis. Y como estabas esperando, el director español también dejó el proyecto. 4 años después, en 2015, él mismo lo confirmó. En esta ocasión dicen que es porque pedía 90 millones de presupuesto para realizarla y no le daban más de 60, con lo cual él pensaba que era imposible hacerla, y se negó a trabajar en algo que no iba a tener el resultado que esperaba de su propio trabajo. Cuatro años más pasaron para volver a tener noticias del live action de Akira. En este mismo febrero de 2019 se hizo pública la noticia de que el neozelandés Taika Waititi sería el nuevo director, quien también fue director de Thor Ragnarok. Y comenzará a rodarse antes de terminar este mismo 2019, teniendo incluso ya una fecha de estreno. Pero sobre la información de la que sí parece que definitivamente será la película hollywoodiense de Akira, hablaré en profundidad en un próximo vídeo, específicamente sobre ello. Y así tenemos separado toda la historia de fracasos e intentos de lo que sí parece que ya será la película. Si quieres más vídeos de Akira, déjalo en los comentarios y danos tu opinión sobre qué esperas de este futuro live action. También puedes ver vídeos sobre otras adaptaciones como Detective Pikachu y Alita Battle Angel. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, te espero en el próximo y un saludo.